que veig pues, que veig una crida en mi a entregar la meva vida pues, per lo que estic fent ara, no? Diguem, per poder parlar de Déu als homes. Mira, Dios es así y me quiso tocar el corazón en un viaje que hicimos y me hizo cambiar. Dijo, si no se lo hago fuerte no lo va a entender. Y a mí si hay algo que realmente ha sido decisivo en mi vocación, ha sido mi cruz. Porque es donde el Señor, donde Dios vence mis debilidades. Cuando yo no puedo más, es cuando Él actúa. Pues porque quiero ser feliz y he visto que soy feliz no haciendo mis planes sino la voluntad de Dios, y creo que la voluntad de Dios es que sea sacerdote. Te quiero escuchar, cantar y rezar y darte mi amor de amigo. Te quiero seguir, te quiero llevar, te quiero sentir conmigo. Viste por mí con mucho dolor, por eso aquí estás. Mi vida, me agrada estar contigo, Jesús, y ser para mí llama vida. Te amo, te amo, te amo. Siento tu mirada que me inquieta y compromete día a día. Lo que quieres que te siga, pues yo quiero que me digas. Siento que me estás llamando, siento que te llevo en mi pelo. Dentro de mí, cuando miro al cielo, apuntando las estrellas te distingo. Tu boca que me habla, tus oídos que me oyen, son tus manos que me tocan, solo eres Las visitas arciprestales este fin de semana han removido todo por dentro y hay que agradecerle a Dios que llegue la Cuaresma y nos remueva. Ver vuestra vocación, la vocación a la que el Señor os ha llamado, que es la nuestra, cómo se concreta, ¿no?, en la vida de sacerdotes, en la vida concreta de comunidades cristianas que se reúnen para rezar, para anunciar al Señor, para la catequesis, para actividades concretas, ¿no?